Buenos días, mi nombre es José Luis Arroyo y os doy la bienvenida a este vídeo, a este tercer vídeo sobre prácticas con R, en el que abordaremos la práctica número 3, representación de variables numéricas y cálculo de estadísticos. Los contenidos de esta práctica se corresponden con la segunda mitad del tema 3 de teoría, en el que veíamos precisamente cómo representar variables numéricas, tanto discretas como continuas, y al tema número 4, focalizado en el cálculo de estadísticos. Empezamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta donde hemos descargado los archivos de Moodle y recordad que siempre hay que descomprimir la carpeta antes de utilizarla. En este caso yo he descargado la carpeta comprimida, la he descomprimido y aquí tengo los tres archivos. El script que vamos a utilizar, el conjunto de datos y unos ejercicios resueltos para practicar posteriormente a la práctica. Simplemente si hacemos clic con el botón derecho y le damos a abrir con RStudio, nos lo abrirá, o simplemente haciendo doble clic en el script nos lo va a abrir. Aquí tenemos la práctica número 3 y lo primero indicar que nosotros vamos a partir del conjunto de datos, un conjunto de datos del INE, concretamente parte de los datos correspondientes a la encuesta cuatrienal de estructura salarial. Lo primero, como siempre, vamos a borrar el entorno de trabajo haciendo un remove de todo. A continuación vamos a establecer como directorio de trabajo aquella carpeta en la que esté guardada el script. Y ahora vamos a cargar el conjunto de datos, que se llama dssalarios2014.s3.rdata. Es decir, es un archivo nativo de R, es un archivo en formato .rdata. Por tanto, tenemos dos posibilidades: la carga manual, que sería File, Open File, y seleccionaríamos el conjunto de datos que hemos mencionado, o bien lo podríamos hacer la carga automáticamente simplemente utilizando la instrucción load. Load, entre paréntesis y entre comillas, el nombre del archivo, dssalarios2014.s3.rdata. Bien, una vez hecho esto, veis que ya en el entorno, en la ventana de entorno, me aparece este data frame que acabo de cargar, y ahora, como siempre, haré un view. Haré un view para ver la pinta que tienen los datos. Como vemos, por columnas tenemos las variables, sal bruto, val, sal bruto hora val, IRPF mes, sexo mercado y val sin cero. Y por filas tenemos las observaciones, los individuos. Ahora veremos qué significa cada una de estas variables. Bien, antes de seguir, para evitar estar escribiendo todo el rato este nombre tan largo, lo que voy a hacer es copiarlo en otro data frame que voy a llamar df, más cortito, pero simplemente por una cuestión de comodidad. Es decir, lo único que quiero es no tener que estar escribiendo dssalarios2014.s3 todo el tiempo. Así que hago una copia en un data frame que voy a llamar df. Y si ahora hago names, vemos cuáles son las variables que tengo, que lógicamente son las mismas que acabamos de ver. En este caso, la variable sal bruto es el salario bruto anual, val es el días de vacaciones anuales laborables, sal bruto.hora val es el salario bruto por hora trabajada, IRPF mes es la retención del IRPF en el mes de octubre del año en el que se hizo la encuesta, sexo es el sexo de la persona, mercado en el que desarrolla la actividad la persona con la que estamos analizando cada una de las observaciones, y días de vacaciones anuales laborables excluyendo a los que no han tenido vacaciones. Es decir, esa sería la variable val sin cero. Es decir, serían simplemente mismos valores que la variable val, solo que excluyendo a aquellas personas que no han tenido ningún día de vacaciones. Bien, como siempre vamos a hacer un summary para ver la pinta que tienen los datos, y vemos que hay 4 variables que aparentemente son numéricas, estas de aquí, porque nos ofrece los estadísticos básicos: mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo. Y luego hay otras 3 variables que aparentemente R está interpretando como categóricas: la variable sexo, la variable mercado y la variable val sin cero. ¿Por qué sé que las está interpretando como categóricas? Bueno, porque en lugar de darme esos estadísticos, lo que me está dando son las frecuencias absolutas asociadas a cada nivel dentro de esa variable categórica. Vamos a confirmarlo haciendo un str. Y vemos que efectivamente, tanto sexo, mercado como val sin cero, R las está entendiendo como variables tipo factor, o lo que es lo mismo, categóricas nominales. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque desde el punto de vista conceptual parecería que val sin cero debería ser una variable numérica, y de hecho lo es. Pero sin embargo, por el motivo que sea, R la está entendiendo como categórica nominal. No hay ningún problema. Podríamos transformarla en numérica utilizando la función as.numeric, en caso de que eso nos interesase.
Bien, vamos a empezar ahora a trabajar con variables discretas. Ya vimos que hay varias formas de representar variables numéricas discretas que son muy similares a las formas de trabajar con las variables categóricas. En este caso, las variables numéricas discretas tiene sentido obtener las frecuencias, las tablas de frecuencias. Vamos a usar por tanto la función table, que ya conocemos perfectamente de la práctica anterior, y vamos a hacer la tabla de la variable val, número de días de vacaciones. Así que escribimos table y entre paréntesis $val. Y eso lo vamos a guardar en un objeto que llamaremos tabla vacaciones. Si hacemos esto, aquí tenemos una tabla que desde luego no es muy bonita, pero si se entiende, vemos que con 0 días de vacaciones hay 5.788 personas, con 2 días de vacaciones hay 3 personas y así sucesivamente. Podríamos hacer lo mismo, pero con la variable val sin cero. Table $, val sin cero, y eso lo vamos a guardar en tabla vacaciones sin cero. Veis que obtenemos exactamente la misma tabla que antes, solo que la categoría 0 días de vacaciones, que antes aparecía, ahora ya no aparece. Bien, vamos a dibujar ahora un diagrama de barras que, como sabéis, también no solo se pueden aplicar las variables categóricas, sino también las numéricas discretas, para la variable tabla vacaciones sin cero. Entonces utilizaremos la función barplot. Recordad que la función barplot tenemos que darle como input una tabla de frecuencias, no la variable original. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, en el que además le vamos a meter un título en el eje X y un título en el eje Y, pues vamos a obtener la tabla de frecuencias, el diagrama de barras correspondiente, que es este que tenemos aquí en la parte inferior derecha. Bien. Igual que hicimos en la práctica anterior, para variables categóricas ordinales, para variables numéricas discretas también podemos calcular frecuencias acumuladas. Por tanto, vamos a recuperar la función que definimos en la práctica número 2. Simplemente hemos copiado y pegado esa función, la ejecutamos para tenerla disponible y ahora la aplicamos sobre la variable, sobre la tabla de vacaciones sin cero. Entonces, si hacemos esto, aquí tenemos nuestra tabla en la que aparecen las frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas para cada uno de los niveles. Para 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, etc. Bien. Vamos a pasar ahora a variables continuas. En este caso vamos a hacer una representación de este tipo de variable que, como bien sabéis, lo que debemos utilizar es el histograma. En el caso de variables continuas no se utilizan los diagramas de barras, sino los histogramas. La función para calcular histogramas es muy sencilla, es la función hist. Y de hecho, bastaría con que yo escribiera hist y entre paréntesis el nombre de la variable. Fijaos que lo voy a hacer. $, al bruto, y me va a dibujar el histograma sin ningún problema. Lo que pasa es que, como os dais cuenta, pues no queda muy bien porque el título del gráfico es un poco raro y el título del eje X también. En fin, podemos ponerlo un poquito más bonito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Incorporando una serie de instrucciones adicionales para parametrizar un poquito este gráfico. En este caso, esta sería la instrucción y fijaos lo que estoy haciendo. En este caso lo que vamos a hacer es, además de introducirle el nombre de la variable para la que queremos calcular el histograma, usando breaks vamos a decirle cuántos intervalos queremos, y recordad que el número de intervalos en un histograma los vamos a definir por prueba y error. Es decir, empezaremos con un número que consideremos razonable, y a partir de ahí iremos aumentando o disminuyendo el número de intervalos hasta que tengamos una representación que nos parezca adecuada. Con col vamos a definir el color de las barras, en este caso gris oscuro, y luego, al igual que hacíamos en la función barplot, main para el título del gráfico, xlab para el título del eje X e ilab para el título del eje Y. Si ejecutamos esto, tenemos exactamente el mismo gráfico de antes, solo que ahora veis que el título parece bastante mejor, el título del eje Y también y el título del eje X también. Fijaos, por cierto, en los números que aparecen aquí. Esto es notación científica. Esto es 2e más 0,5 es 2 por 10 elevado a 5. Notación científica. Bien, lo que pasa es que esta representación no es muy buena. Entonces, dada la naturaleza de los datos, lo que vamos a hacer es dividir este dataset en dos subconjuntos. Vamos a analizar, por un lado, podríamos analizar los salarios brutos inferiores a 100.000 euros y por otro lado los salarios brutos superiores a 100.000 euros. ¿Por qué? Porque como veis aquí, tenemos muchísimos datos en esta zona de aquí
y muy poquitos por esta zona de aquí. Claro, aquí sigue habiendo datos, lo que pasa es que hay tan pocos que no los vemos. Es decir, esto corresponde a salarios excepcionalmente altos, pues fijaos, 400.000 euros, 600.000 euros, 800.000 euros, ¿no? Y entonces esto me está distorsionando mucho el gráfico. Parece sensato hacer una división, analizar por una parte estos datos de aquí, salarios inferiores a 100.000 euros, y luego si queremos estos datos de aquí, salarios superiores a 100.000 euros, por otra parte. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a quedarnos inicialmente solo con aquellos salarios inferiores a 100.000 euros y para ello vamos a utilizar una función muy importante que es la función subset. La función subset lo que nos permite es extraer un subconjunto de datos que cumpla una determinada condición. La sintaxis es muy sencilla, lo único que tenemos que decirle es cuál es el data frame del que queremos partir y a continuación cuál es la condición que deben cumplir estos datos. En este caso lo que queremos es quedarnos únicamente con aquellos individuos que tienen un salario bruto inferior a 100.000 euros, con lo cual escribimos el nombre de la variable salbruto menor 100.000. Si hacemos esto, ya tendríamos un subconjunto en el que hemos seleccionado exclusivamente aquellos individuos con menos de 100.000 euros de salario bruto. Y eso lo vamos a guardar en un nuevo data frame que se va a llamar df.inf100.000. Bien, vamos a ejecutarlo y esto es muy importante. Vamos ahora a asegurarnos de que lo hemos hecho bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo un summary de este nuevo data frame. ¿Por qué? Porque si lo hemos hecho bien, en la variable salbruto no deberíamos encontrar ningún salario superior a 100.000 euros. Y efectivamente, si nos vamos a la variable salbruto, vemos que ahora el máximo es 99.465. Ciertamente hemos generado el subset de forma correcta porque ya no hay ningún sueldo que esté por encima de 100.000 euros. Una vez que hemos hecho esto, ahora vamos a proceder a pintar de nuevo el histograma, pero centrándonos ahora exclusivamente en esos individuos que tienen un salario inferior a 100.000 euros. Todo lo demás es exactamente igual a lo que veíamos antes, el mismo número de intervalos, mismo color y el mismo título para el eje X, para el eje Y, y lógicamente el título del gráfico lo hemos cambiado un poco, histograma del salario bruto, pero solo para aquellos individuos que cobran menos de 100.000 euros al año. Bien. Ahora ya este histograma, como veis, tiene bastante mejor aspecto, con lo cual parecía que el problema de representación que teníamos antes lo hemos solucionado. Bien, podemos añadir etiquetas a este histograma. Podríamos añadirle etiquetas con los valores de cada uno de las categorías, ¿no? En este caso usaríamos exactamente el mismo código, solo que al final añadiríamos labels igual a t. Esto nos va a dar las frecuencias en cada uno de los intervalos. Vamos a ejecutarlo y veréis que tenemos el mismo gráfico, solo que ahora veis que encima de cada barra tenemos la frecuencia absoluta, es decir, cuántos individuos hay en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en este intervalo tenemos a 674 personas. Bien. Pasamos ahora con las medidas de posición y dispersión, que son las mismas que hemos visto en clase de teoría. En primer lugar, la más sencilla, la media. La media sería min. Min y el nombre de la variable para la que queremos calcular la media. En este caso, salbruto.horaval. Escribiríamos, por tanto, df $, salbruto horaval para calcular la media. Y si lo hacemos, nos va a dar un error. Nos ha aparecido NA. Tenemos un problema. ¿Qué está pasando? Bien, lo que está pasando es muy sencillo. Dentro de nuestro data frame tenemos valores faltantes, es decir, para algunos individuos no tenemos el valor de esta variable. Es como si en un Excel, en una tabla de un Excel, tuviéramos esa casilla en blanco. Ese valor nos falta. Eso en R se denominan NAs. Bien, cuando hay NAs e intentamos calcular cualquier cosa, como por ejemplo la media, vamos a tener un problema. Nos va a dar un error, este de aquí, no nos lo calcula. ¿Cómo lo solucionamos? Muy sencillo. Simplemente tenemos que añadir, después del nombre de la variable, y separado por una coma, na.rm igual a true. Esto lo que está diciendo es, si hay NAs en esa variable, no los tengas en cuenta, omítelos, haz como si no estuvieran, te saltas esa fila. Veis que ahora ya funciona correctamente. La media de salbruto.horaval es 13,08. Exactamente lo mismo para todos los demás estadísticos. Si queremos calcular la cuasi desviación típica, vamos a utilizar la función sd con la misma sintaxis, el nombre de la variable, coma, na.rm igual a true. Rango intercuartílico,
y QR en mayúsculas. Y la misma sintaxis, el nombre de la variable y a continuación na.rm igual a true. Percentiles. Por ejemplo, percentil 87. Pues utilizaremos la función quantile. Lo mismo de antes, le metemos el nombre de la variable. Ahora tenemos que meter un parámetro adicional porque tenemos que decirle qué percentil es el que queremos calcular. En este caso, como es el percentil 87, escribiríamos prox igual a y el percentil que queramos. En este caso, prox igual a 0,87. Y de nuevo incorporamos el na.rm igual a true. Entonces nos dice que el percentil 87 es 20,87. ¿Cómo calcularíamos el coeficiente de variación? Bueno, el coeficiente de variación lo calcularíamos simplemente calculando por un lado la desviación típica y dividiéndolo entre la media. Es decir, desviación típica dividido entre la media y tendríamos el coeficiente de variación. Para calcular el máximo, la función max, idéntica sintaxis. Para calcular el mínimo, función min y la misma sintaxis. Es decir, si os dais cuenta, es muy sencillo calcular cualquier tipo de estadístico con R, lo único que nos tenemos que acordar siempre del na.rm igual a true, porque si no vamos a tener problemas. Ahora simplemente hago una observación técnica que en este momento no es que sea especialmente relevante, pero sí lo será posteriormente en asignaturas subsiguientes, concretamente la de métodos estadísticos, que realmente cuando nosotros estamos calculando la desviación típica con la función SD, no estamos calculando la desviación típica, estamos calculando otra cosa que se llama cuasi desviación típica. La cuasi desviación típica es un estimador de la desviación típica que es insesgado, a diferencia de la desviación típica muestral. A día de hoy, como digo, no nos interesa en exceso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que realmente cuando hacemos el cálculo estamos dividiendo por n-1 y no por n. Por tanto, si nosotros en vez de la cuasi desviación típica quisiéramos calcular la desviación típica, lo que tendríamos que hacer es al resultado que obtengamos con SD multiplicarlo por la raíz cuadrada de n-1 entre n, siendo n el número de datos. En este caso lo haríamos del siguiente modo. Calcularíamos el número total de datos como la suma de la tabla de frecuencias absolutas. Si hacemos esto y ahora yo, por ejemplo, escribo aquí n, me va a decir que tengo 10.515 datos, ¿vale? Y ahora la desviación típica, la de verdad, la calcularíamos como la cuasi desviación típica multiplicado por la raíz cuadrada de n-1 entre n. Bien, a efectos prácticos, esto es una mera curiosidad técnica. Fijaos que el resultado de la cuasi desviación típica, que sería este, 11,21413, y de la desviación típica, 11.2136, son prácticamente idénticos. Con lo cual, este es simplemente un comentario que hago para que lo tengáis presente y os suene en el futuro, pero a día de hoy nosotros vamos a trabajar por defecto con la cuasi desviación típica. Es decir, si tenemos que calcular una desviación típica, utilizaremos la función SD. No haremos este ajuste. Simplemente calcularemos SD, siendo conscientes de que en realidad no estamos calculando la desviación típica, sino la cuasi desviación típica. Bien, también podemos calcular las medidas de forma, las de asimetría y kurtosis. En este caso tenemos que cargar una librería, que es la librería Moments. Entonces la cargamos. Si no la tenemos instalada, recordad que hay que instalarla antes. Sería ir a Tools, instalar paquetes. Aquí escribiríamos las primeras letras, dejaríamos que nos sugiera, elegimos e instalamos. Y después la cargamos. Una vez que la tenemos cargada, ya podemos calcular de forma muy sencilla el coeficiente de kurtosis. Es la función kurtosis. Simplemente le introduzco el nombre de la variable para la que quiero calcular la kurtosis, el na.rm igual a true, esto es muy importante también en este caso, y luego le tenemos que restar 3. ¿Por qué? Bien, pues porque como hemos visto en la parte de teoría, la kurtosis, para hacer que una distribución mesocúrtica tenga kurtosis 0 y no 3, es decir, por una cuestión meramente estética, hay que restarle 3. De esa forma, una distribución normal o mesocúrtica va a tener una kurtosis de 0 y no de 3. Así que utilizamos la función kurtosis y a continuación le restamos 3. Por tanto, aquí tenemos que el coeficiente de kurtosis para la variable sal bruto será 263,34. Y para calcular el coeficiente de asimetría, en ese caso la función squeeze. Squeeze, el nombre de la variable y de nuevo el NARM igual a true.
Todos estos cálculos que hemos hecho los podemos hacer distinguiendo por una variable categórica. Es decir, podríamos querer calcular, qué sé yo, la media de la variable sal bruto hora val, pero solo para hombres. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues utilizando subset, que ya hemos visto anteriormente. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la media de sal bruto hora val para el colectivo de hombres, lo primero que voy a hacer es generar un data frame en el que solo estén los hombres. Subset df sexo igual a hombre entre comillas. Esto es muy importante. Fijaos, la condición que poníamos antes cuando calculamos el histograma para sal bruto era sobre una variable numérica, porque queríamos que la variable sal bruto fuera menor que 100.000 euros. En este caso la condición es sobre una variable categórica, con lo cual la sintaxis es un poquito distinto. Tenemos que poner el nombre de la variable, luego igual, un doble igual, y luego, entre comillas, el nombre del nivel para el que estamos estableciendo la condición. En este caso, la variable sexo tiene dos niveles, hombre y mujer. Bueno, pues en este caso queremos quedarnos solo con los hombres, pues escribiríamos igual y hombre entre comillas. Con este subset nos quedaríamos únicamente con los hombres y ahora esto lo vamos a guardar en un nuevo data frame que se llama df-hombres. Ahora ya sí, voy a calcular la media, pero ojo, voy a calcular la media sobre este data frame que acabo de crear. Si escribo df por error, pues me lo va a calcular sobre el data frame original. Tengo que poner el nombre del data frame que acabo de generar, dólar, sal bruto hora val, el nombre de la variable. Y a continuación, como siempre, NARM igual a true. Y esto lo que me dice es que la media de la variable sal bruto hora val en el colectivo de hombres es 14,33. Fijaos que esto podríamos hacerlo con una única instrucción. Es decir, ¿para qué hacerlo en dos pasos? Min, aquí metemos el subset completo y luego el NARM igual a true. Bien, yo os desaconsejo que hagáis esto, es mucho más fácil equivocarse. Entonces, mi consejo es que siempre lo hagáis en dos pasos. Pero yo voy a ejecutar esto para que veáis que el resultado es idéntico. Veis que el resultado que nos ha salido antes es exactamente el mismo, es decir, se puede hacer de forma elegante con una única instrucción, pero repito, no lo hagáis así. Es mucho más fácil que os equivoquéis. Ahora vamos a calcular el rango intercuartílico de la variable sal_bruto.hora val para el colectivo de mujeres. Pues lo mismo de antes, hacemos un subset, solo que en este caso la condición es que la variable sexo sea igual a mujer, lo guardamos en el data frame df-mujeres y a continuación aplico la función IQR, rango intercuartílico, sobre esta variable y que no se me olvide el na.rm igual a true. Y entonces me dice que el rango intercuartílico de la variable sal bruto hora val en el colectivo de mujeres es 7.45. De nuevo, con una única instrucción llegaríamos al mismo resultado, pero vuelvo a repetir, no lo hagáis así, hacedlo en dos. Bien, más ejercicios para practicar. Vamos a calcular la cuasi desviación típica de la variable sal_bruto.hora val para el colectivo que trabaja en el mercado mundial. Bueno, pues en este caso el subset que tenemos que hacer es parecido a los anteriores, el data frame original, df, y ahora la condición es que la variable mercado sea igual a mundial. Dentro de la variable mercado hay 4 niveles, local o regional, nacional, Unión Europea y mundial. Bueno, pues queremos solo al colectivo que trabaja en el mercado mundial. Así que mercado igual a mundial. Y eso lo vamos a guardar en el data frame df-mundial. Una vez que lo tenemos, sd, desviación típica o cuasi desviación típica, df mundial, dólar, sal_bruto.hora val y el NARM. Esto sería lo mismo con una única instrucción, que es lo que no debéis hacer. Bien, ¿y qué ocurre con la moda? Que la he saltado intencionadamente, siendo uno de los estadísticos o de las medidas de tendencia central más habituales. Bien, la realidad es que R no tiene una función para calcular la moda sin cargar paquetes. Hay muchos paquetes que permiten calcular la moda, pero sin cargarlos no hay ninguna función para calcularla. En este caso lo que vamos a definir nosotros es nuestra propia función para calcular modas, que la voy a llamar moda. No voy a entrar en cómo está calculada o qué significa esto que está aquí, es irrelevante, simplemente que sepáis que si en algún momento tenéis que calcular una moda, simplemente copiáis esta función, la pegáis en el script en el que estáis trabajando, ejecutáis y ya tenéis una función que se llama moda y que permite calcular modas. Bien, en este caso ahora vamos a calcular la moda para la variable df dólar val sin cero. Vamos a calcularla y me dice que la moda es 22 días. Ok.
Pasamos a las transformaciones lineales. Esto simplemente es un pequeño ejercicio para que veáis que aquellas propiedades de la media y la desviación típica que vimos en clase de teoría realmente funcionan. Bueno, vamos a verlo. Voy a empezar calculando la media de la variable salbruto oraval, min de $f salbruto oraval, y vemos que la media es 13,084. Bien, ¿qué ocurre si yo le sumo una constante? En este caso, si a la variable salbruto oraval le sumo 2. Bueno, pues según lo que hemos visto en teoría, la nueva media debería ser la media antigua más 2. Es decir, la nueva media debería ser 15,084. Vamos a ver si es verdad. Pues efectivamente, la nueva media es 15,084. Esta propiedad funciona. Bien, ¿qué ocurre si a la variable salbruto oraval la multiplico por 2? Conforme a lo que hemos visto en clase de teoría, la nueva media debería ser la media antigua multiplicada por 2. Es decir, 26,16 aproximadamente. Bueno, vamos a ejecutarlo y vemos que efectivamente la nueva media es 26,16. Bien, ¿y qué ocurre si multiplicamos por 2 y luego además le sumamos 2? Bueno, pues conforme a las propiedades que vimos en teoría, la nueva media debería ser 28,16. Multiplico la antigua media por 2 y al resultado le sumo 2. Efectivamente, vemos que la nueva media es el resultado de multiplicar la media antigua por 2 y luego sumarle 2. Por tanto, como vemos, las propiedades de las variables aleatorias que hemos estudiado en clase de teoría se verifican con datos reales. Desviación típica. Vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. En este caso vamos a calcular la desviación típica de salbruto oraval. Vemos que es 11,21. Bien, ¿qué ocurre si le sumamos 2? Pues conforme a lo que hemos visto en teoría, la desviación típica no va a cambiar, va a ser la misma. Con lo cual, sumando 2, la nueva desviación típica debía ser exactamente la misma, 11,21. Efectivamente, 11,21. ¿Y qué pasa si multiplicamos por 2? Pues de nuevo, conforme a lo que hemos visto en la parte de teoría, la nueva desviación típica debía ser la desviación típica original, pero multiplicada por 2. Por tanto, debería ser aproximadamente 22,4. Aquí lo tenemos, efectivamente 22,4. Y si multiplicamos por 2 y sumamos 2, bueno, pues la nueva desviación típica sería la original multiplicada por 2 y nada más, porque al sumar una constante la desviación típica no varía, con lo cual el resultado de esta operación debería ser de nuevo 22,4. Y efectivamente aquí lo tenemos, 22,4. De esta manera queda confirmado en la práctica y con datos reales esas propiedades que hemos visto en la parte de teoría, de qué sucede cuando a una variable le multiplico por una constante o le sumo una constante. Pasamos ahora a valores estandarizados o tipificados. Recordad que nosotros en este momento de vuestros estudios el valor tipificado lo vamos a utilizar para comparar posiciones en distintos rankings. Tiene muchos más usos en el ámbito del Machine Learning que aprenderéis más adelante, pero en este momento lo que nos va a permitir principalmente es eso. Tenemos a dos personas en dos rankings distintos, queremos compararlas, ver quién está mejor posicionado en su ranking. Bueno, pues nos quedaremos con aquella que tenga una Z-score más alta. En este caso vamos a considerar el siguiente problema. Tenemos una persona que trabaja en el mercado local y cuyo salario por hora trabajada es 12 euros. Otra persona trabaja en el mercado mundial y su salario por hora trabajada es 17 euros. ¿Quién cobra más? Pues es bastante evidente, el de los 17 euros. Pero ¿y si la pregunta fuera otra? ¿Y si la pregunta fuera quién tiene una mejor posición relativa respecto al conjunto del mercado en el que recibe su salario? Es decir, dentro del mercado local, la primera persona estará arriba o abajo en cuanto a salario. Dentro del mercado mundial, la segunda persona estará arriba o abajo en salario con respecto a ese mercado. Bien, ¿quién está mejor posicionado en su mercado? Bien, para eso vamos a calcular la Z-score. Recordad que la Z-score se calcula como el dato en concreto que nos están dando menos la media y dividido por la desviación típica. Así que lo primero que tenemos que hacer es calcular la media y la desviación típica para el mercado local, luego la media y la desviación típica para el mercado mundial y ya podríamos proceder a calcular las Z-score correspondientes. En este caso, para calcular la media en el mercado local y la desviación típica en el mercado local, lo primero que tengo que hacer es un subset. Me voy a quedar exclusivamente con aquellos individuos que trabajan en el mercado local o regional. Y eso lo voy a guardar en un nuevo data frame que se llamará local. Una vez que he hecho esto, voy a calcular la media. Min, local dólar sal bruto hora val, y esto lo voy a guardar en un objeto que se llamará local.m. Esta es la media de sal bruto hora val en el mercado local. Desviación típica, lo mismo.
dentro del objeto local.sd voy a guardar la desviación típica de salbruto o Raval en el colectivo local. Y una vez que ya tengo calculadas la desviación típica y la media, pues simplemente calculo la z-score. ¿Cuál es el valor que me han dicho en el enunciado que tenía la primera persona? Es decir, ¿cuánto cobraba la primera persona por hora trabajada? 12 euros. Bueno, pues local.x igual a 12. Y ahora ya sí. ¿Cuál sería la z-score? Los 12 euros por hora trabajada que cobra la primera persona, menos la media en el mercado local, dividido entre la desviación típica en el mercado local. Y vemos que la z-score para el primer individuo es 0,048. O lo que es lo mismo, el primer individuo está 0,048 desviaciones típicas por encima de la media. Y sé que es por encima porque el valor es positivo. Procedemos de forma idéntica para el mercado mundial. En primer lugar, hacemos un subset quedándonos exclusivamente con aquellos individuos que operan en el mercado mundial. Y eso lo voy a guardar en un nuevo data frame que se llamará mundial. A continuación calculo la media y lo guardo en mundial.m. Calculo la desviación típica y lo guardo en mundial.sd. El dato original del enunciado, lo que cobra esta persona por hora trabajada, 17 euros, y la z-score para esta persona. Los 17 euros que cobra esa persona menos la media en el mercado mundial dividido entre la desviación típica en el mercado mundial. Y vemos que en este caso es 0,017. Bueno, claramente la persona que trabaja en el mercado local está mejor pagado por hora trabajada dentro de su colectivo porque su z-score es más grande. Recordad que la z-score para la persona del mercado local era 0,048 y para la persona que trabaja en el mercado mundial 0,017. La persona del mercado local está mejor pagada dentro de su colectivo que la persona que trabaja en el mercado mundial. Bien, pasamos ahora al análisis exploratorio. Básicamente nos vamos a centrar en obtener muestras aleatorias. El problema que tienen las muestras aleatorias es que son aleatorias. Es decir, si 50 personas extraen una muestra aleatoria, esas 50 personas van a obtener cada una muestra diferente. Para asegurarnos de que los resultados sean replicables y nos salga a todos exactamente lo mismo, vamos a hacer un pequeño truco, que es usar lo que se llama una semilla. En este caso, para fijar una semilla, vamos a usar la instrucción set.sit y aquí, dentro del paréntesis, vamos a incluir un número. ¿Qué número? El que nosotros queramos. A efectos prácticos, no el que nosotros queramos, sino el que nos diga el profesor que tenemos que usar. Típicamente en un problema o en un ejercicio, lo que hará el profesor es decir, usad una semilla de 123, pues aquí escribiríais 123. Usad una semilla de 12.543, pues aquí escribís 12.543. En este caso vamos a utilizar una semilla de 1. Esto es fundamental, si no lo hacemos cada uno tendrá una muestra aleatoria y los resultados no serán los mismos. Ejecutamos para fijar la semilla y una vez que lo hemos hecho vamos a generar una muestra aleatoria de tamaño 200 con reemplazamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo se accedía a los elementos de un data frame. Si recordáis, para acceder a los elementos de un data frame, nosotros lo que hacíamos era el nombre del data frame, abro corchete, en primer lugar ponía con qué filas me quiero quedar, una coma, y después con qué columnas me quiero quedar. Esa era, lo voy a escribir aquí, la forma de acceder a los elementos de un data frame. Aquí serían las filas, coma, columnas. Bien, en este caso, como quiero obtener una muestra aleatoria, ¿con cuántas columnas me quiero quedar? Me quiero quedar con todas las columnas, así que aquí lo que dejaría es un espacio en blanco. Que fijaos que es exactamente lo que he hecho aquí, dejar un espacio en blanco, porque me quiero quedar con todas las columnas. Bien, ¿y con qué filas me quiero quedar? Recordad que en las filas están las observaciones. Ahí es precisamente donde tengo que hacer ese muestreo aleatorio. Y para ello voy a utilizar la función sample. La función sample lo que me va a generar es una serie de números aleatorios que corresponden cada uno a una fila y me va a seleccionar las filas correspondientes. Fijaos cuál es la sintaxis porque es muy sencilla. Sample, el primer argumento que le tengo que introducir es de dónde a dónde quiero que mire. En este caso quiero que empiece en la primera fila y termine en la última fila porque quiero seleccionar todo el data frame. Con lo cual le digo que empiece en la 1
y acabe en nrow de f. nrow, recordad que es el número de filas que tiene el data frame. Por tanto, empieza en la primera fila y acaba en la última fila, o lo que es lo mismo, coge todas las filas que hay en el data frame. El segundo argumento que le tengo que dar a sample es, oye, ¿y cuántos datos quiero que saques? En este caso 200. Quiero que saques una muestra de 200 datos. Y a continuación le tengo que decir si quiero que haga ya reemplazamiento o no. En este caso nos dice en el enunciado que tiene que ser con reemplazamiento, así que replace igual a true. Si no quisiéramos que hubiera reemplazamiento, escribiríamos replace igual a false. Ya está, tan sencillo como eso. En este caso, replace igual a true, ejecuto esto y ya tengo una muestra de 200 elementos con reemplazamiento. Bien, sobre esta muestra ya puedo trabajar y hacer lo que yo quiera. Puedo calcular la media, la desviación típica o el coeficiente de kurtosis de cualquiera de las variables. De hecho, voy a hacer un summary para que veamos más o menos cómo está nuestra muestra. Haciendo un summary, nuestra muestra vemos que, por ejemplo, que está compuesta por 116 hombres y 84 mujeres, con lo cual si lo sumáis veréis que efectivamente son 200 individuos, parece que lo está haciendo bien. Esta sería la distribución de la muestra por mercado y del resto de variables, pues aquí tenéis los principales estadísticos. Bien, una vez hecho esto, vamos a dibujar un boxplot. Un boxplot exclusivamente de esta muestra. ¿Cómo dibujamos un boxplot? Pues es tremendamente sencillo, usando la función boxplot. Boxplot me va a generar el boxplot, en este caso, de la variable salbruto, de fmuestra 200 $salbruto. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar bp. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos nuestro boxplot. Recordad que esto se interpreta de la siguiente manera. Esta barra de aquí, horizontal, es el mínimo, esta de aquí es el primer cuartil, segundo cuartil o mediana, la barra gruesa que hay en el medio, tercer cuartil, máximo, y cada uno de los puntos representa un dato atípico. Fijaos la utilidad que tiene esto. Esto me permite identificar atípicos de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Dibujo el boxplot y cuento los puntos. Si la pregunta fuese, en esta muestra que acabamos de obtener, ¿cuántos datos atípicos hay? Pues muy sencillo, los contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este subconjunto, en esta muestra aleatoria que acabamos de generar, hay 7 datos atípicos. El cálculo de datos atípicos, recordad que simplemente se calcula como aquellos valores que están 1,5 veces el rango intercuartílico por encima del cuartil 3 o por debajo del cuartil 1. No nos interesa demasiado esa technicality porque ya lo hace el cálculo R por nosotros y nos lo dibuja de esta manera, con lo cual para identificar los atípicos simplemente vamos a contar los puntos y ya está. Si quisiéramos ver los estadísticos asociados a este boxplot, escribiríamos simplemente bp$stats y me va a dar 5 números. Estos 5 números corresponden al mínimo, primer cuartil, segundo cuartil o mediana, tercer cuartil y máximo. Bien, estos boxplot que acabamos de pintar podremos todavía hacerlos un poquito más bonitos distinguiendo por sexo o por cualquier otra variable categórica. Es muy fácil, la sintaxis sería muy parecida. Boxplot, el nombre de la variable para la que queremos hacer el boxplot, el símbolo de virgulilla y la variable categórica por la que queremos dividir. A continuación le decimos data igual a el nombre del data frame para el que queremos hacer estos boxplot y luego pues si queremos añadir el título en el eje Y, en este caso sería salario bruto. Si hacemos esto, fijaos que ahora en vez de 2 boxplot vamos a tener uno. Es el mismo de antes, lo único que nos ha distinguido por hombre y mujer. En este caso nos ha generado un boxplot para hombres y nos ha generado un boxplot para mujeres. Pero por lo demás es lo mismo. ¿Queremos jugar con esto y hacerlo un poco más bonito? Bien, podemos, por ejemplo, ponerlo en horizontal. Si a esto de aquí le añadimos horizontal igual a T y col igual a red, pues estos boxplots nos va a pintar horizontalmente en vez de verticalmente y además me los va a pintar en color rojo. Veis que es exactamente lo mismo de antes, ¿vale? Pero un poco más bonito. En cualquier caso, al margen de los aspectos estéticos, lo más importante de los boxplot es que me van a permitir identificar datos atípicos de una forma muy cómoda. Simplemente, si yo quiero identificar los datos atípicos asociados a cualquier variable, hago un boxplot y cuento los puntos que aparecen aquí. En este caso, pues tendremos que para la variable salbruto, circunscrito al colectivo de mujeres, hay 5 atípicos,
y circunscrito al colectivo de hombres hay 5 atípicos. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.